Muy buenos días, mis queridos amigos que ven mi canal. En esta oportunidad quiero traerles la continuación del video que se cortó con el título que vemos allí en pantalla, ¿Cómo escapar del infierno? ¿Cómo escapar del infierno? Y en el anterior video que se cortó, habíamos quedado en las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos hace a todos los seres humanos, que después de habernos demandado el arrepentimiento y el creer en su evangelio para ser salvo, Él nos advierte que si no creemos, entonces nosotros seremos condenados. En Marcos 16, 15 al 16, el Señor nos dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. He allí una de las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 8:24 el Señor nos advierte: por eso os dije que si no creéis que yo soy el que te salvó, el que murió por ti en la cruz, el que te sustituyó, entonces moriréis en vuestros pecados. En Lucas 13:5, el Señor nuevamente por tercera vez nos hace una tercera advertencia. Y es que Él nos hace el llamado a arrepentirnos en nuestros pensamientos, el cambio de nuestros pensamientos, que no es el cambio de arrepentirnos de nuestros pecados, porque como ya les expliqué en el video anterior, que nuestros pecados pues ya no existen, porque Cristo ya los pagó en la cruz del Calvario, y que por ende ya nuestros pecados no existen más. Y por eso es que el Señor aquí nos advierte que si no cambiamos nuestros pensamientos, ¿verdad?, pereceremos igualmente. El Señor aquí nos dice: no, antes si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque en un episodio de la Biblia se encuentra el Señor Jesucristo con los discípulos, y ellos les dicen al Señor que Pilato había mezclado la sangre de los sacrificios de ellos con los sacrificios de ellos hacia los ídolos. Entonces ellos pensaban que estos galileos, que porque les había acontecido estas cosas, ellos eran más pecadores que ellos, que le estaban contando al Señor Jesucristo. Pero resulta que el Señor Jesucristo les dice a ellos: no, si no cambian esos pensamientos, ustedes también van a perecer igualmente como aquellos que les pasó eso con Pilato. Entonces, lo que hay que cambiar, como lo dije anteriormente, son nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera errada en la que pensamos de nosotros mismos, que nos creemos buenos, que nos creemos buenas personas, que nosotros somos santos, porque de repente estamos asistiendo a un templo los domingos, leemos la Biblia, pero eso no nos hace salvos. Tenemos que cambiar radicalmente esa manera de pensar y adaptar nuestra mente a lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Y en estas tres advertencias el Señor nos deja claramente explicado que si nosotros no creemos, nosotros seremos condenados, porque la salvación sencillamente se obtiene es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hace 2000 años vino Cristo a morir, y aunque no lo veamos, no lo hubiésemos presenciado, por fe tenemos que creer lo que eso sucedió. Eso sucedió hace 2000 años, y tenemos que creer para salvar nuestras almas de que eso fue un hecho tangible, real, verdadero, y que se llevó a cabo precisamente fue para la salvación de todos los seres humanos, para perdonar todos los pecados de toda la raza humana, que no quedó ningún pecado que no fuera perdonado, porque Cristo no vino a morir por cierta parte de nuestros pecados, tampoco vino a morir por un poquito de persona,
No, en ningún momento el Señor vino a morir por todos los seres humanos y también a perdonar todos los pecados de toda la raza humana. Entonces, el llamado es al arrepentimiento. En Hechos 17:30, vamos a buscar el libro de Hechos 17:30, en donde el Señor nos dice el llamado del arrepentimiento. El arrepentimiento que el Señor nos demanda es de nuestros pensamientos. Y aquí en Hechos 17:30 y 31, el Señor nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado es al arrepentimiento, pero el arrepentimiento no de los pecados, sino de lo que nosotros somos ante nosotros mismos. Cambiar todos esos pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, el arrepentimiento verdadero para salvación es aquel que se hace desde la mente, el cambio interno de los pensamientos, un cambio interno radical de nuestros pensamientos, dejar de pensar que yo estoy bien con Dios, cuando realmente la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente, porque cuando cometimos un solo pecado, ahí se dejaron caer los decretos condenatorios, inmediatamente el espíritu murió y estamos corrompidos en lo moral porque nosotros siempre vamos a estar pecando. Nosotros tenemos una incapacidad para nosotros dejar del pecado. Nosotros no podemos dejar de pecar porque moralmente nosotros estamos caídos. Nosotros somos una raza caída. Nosotros no tenemos la potestad para nosotros mismos decir no voy a pecar al 100%. Que yo no cometa ni un solo pecado. No, estamos incapacitados, inhabilitado desde Adán, como se los expliqué en el primer versículo, y estamos condenados rumbo al infierno porque con un solo pecado que cometimos, nosotros quedamos condenados. Con un solo pecado quedamos condenados y la Biblia dice que los pecados se pagan solo con la muerte del alma, porque la muerte, el pecado es un delito, es una infracción. El pecado es una infracción de la ley y nosotros somos transgresores de esa ley. Con un solo punto de esa ley que cometimos en contra de esa ley, nosotros quedamos condenados judicialmente. Por eso es que Cristo vino a morir para que en lo judicial todos quedáramos exentos de esas condenas en la parte judicial. Claro, una vez salvo, ya nosotros en la parte moral, por supuesto, tenemos que procurar mantenernos en santidad, porque ya somos portadores del Espíritu Santo, como se los expliqué en el anterior video. Cuando Dios detecta tu verdadero arrepentimiento, que te has reconocido, miras el Evangelio y lo crees que Cristo murió por tus pecados, Dios del cielo detecta tu fe y entonces te hace nacer tu espíritu que estaba muerto por haber pecado. Inmediatamente te sella con el Espíritu de Cristo y tú ahora pasas a ser un portador del Espíritu Santo, ¿verdad? Portador de la promesa de la eterna salvación, que es la redención. Entonces, nosotros, el estado real y terrible en que nos encontramos antes de ser salvos es ese. Estamos espiritualmente muertos, estamos moralmente corrompidos, y estamos condenados, caminando rumbo al infierno. Sencillamente ese es nuestro estado real. No hay otro. Y no debemos engañarnos a nosotros mismos porque sencillamente sería ir rumbo más rápido, a toda velocidad, hacia el infierno, engañados. Quizás engañados por una religión, quizás engañados por nuestras propias creencias, pero el estado real es ese. Entonces, el Señor nos demandó en Marcos 1:15, cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, Dios acercó al reino, a su reino por medio de Jesucristo a nosotros. Y entonces Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad?
arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí están las dos demandas, ni más ni menos. Y en segunda de Pedro 3:9, vamos a buscar en segunda de Pedro 3:9, dice lo siguiente. En segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Viste todo lo que dice el Señor? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El llamado siempre es al arrepentimiento, porque de otra manera nosotros, si no nos reconocemos a nosotros mismos en nuestra bajeza moral, en lo que realmente somos, nunca vamos a creer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y por qué no lo vamos a creer? Porque sencillamente, si no me reconozco como realmente Dios me ve y la palabra de Dios dice que soy, entonces yo no voy a creer que yo necesito, ¿verdad? Creer que hubo alguien que murió en mi lugar, que hubo alguien que vino a morir y se colocó en mi lugar para que mi condena por lo que yo había hecho, ¿verdad? Yo fuera liberada de eso, que nadie vino. Entonces yo no voy a apreciar esa obra de salvación, porque sencillamente yo me siento que no soy mala, que soy una persona perfecta, que soy justa, que soy buena y que yo no necesito de Cristo porque yo no he cometido ningún delito, no me reconozco pecadora y entonces me voy al infierno porque sencillamente no hice caso de las advertencias que hizo el Señor Jesucristo cuando dice en Juan 8:24. Si no creéis que yo fui el que morí en tu lugar para perdonar tus pecados, entonces tú morirás en vuestros pecados. Así de sencillo es esto. Entonces, en Gálatas 4, vamos a buscar Gálatas 4, a ver qué nos dice Gálatas 4. Aquí en Gálatas 4, en el capítulo 4, en el versículo 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice allí. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Sencillamente que Dios envió a su Hijo a morir en lugar de todos nosotros, a tomar el lugar de todos nosotros, porque sencillamente nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios no fue puesta para que el ser humano la cumpliera. La ley de Dios fue puesta para el conocimiento del pecado, para que a través de la ley nosotros nos reconociéramos pecadores. Para eso es la ley, pero la ley tiene unos estándares tan altos que ningún ser humano jamás podrá cumplirla. Entonces, ese reconocimiento, esa incapacidad que tenemos nosotros los seres humanos, debemos aceptarla, debemos reconocerla, ¿verdad? Y cuando hacemos ese reconocimiento, allí nos vemos nosotros que no jamás podremos dejar de pecar y que necesitamos de Jesucristo, que necesitamos creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, que necesitamos urgentemente salir de ese estado terrible de muerte en el que nos encontramos. Entonces, el Señor Jesucristo, vamos a buscar aquí en Hechos, en el libro de Hechos, en Hechos 20, el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 20. Denme un ratico para buscar. Hechos 20 en el versículo 21. Y miren lo que dice. Hechos 20, 21. Hechos 20, 21. Perdón. No era Hechos 20, 21. Vamos a buscar en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Era Romanos 10, 17. 10, 17. Vamos a ver qué nos dice Romanos 10, 17. Esto es muy importante, mis queridos amigos, porque con la salvación no se juega. Entonces, mira, ¿por qué es importante poner atención
en las dos demandas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Sencillamente porque debemos oír y creer el Evangelio. Pero, ¿qué es creer? Creer es tener fe. ¿Ve? Entonces, ¿cómo viene la fe? Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. En Juan 5:24, el Señor dice estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el Señor dice que si oímos su palabra, ¿verdad?, tendremos vida eterna. ¿Ven lo importante de oír la voz de Dios? ¿Ven lo importante de oír, de escuchar y creer la palabra de Dios? Porque Él aquí lo dice específicamente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces nosotros en el estado de muerte que nosotros tenemos antes de ser salvos, ¿podremos escuchar la voz de Dios? Sí, sí podemos escuchar la voz de Dios porque el Señor lo dice en su palabra. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Nosotros los seres humanos estamos muertos espiritualmente antes de ser salvos, pero tenemos la capacidad completamente de poder escuchar la voz de nuestro Señor cuando nos habla, cuando nos dice, cuando nos advierte, cuando nos dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos la capacidad de escuchar cuando el Señor dice, por eso os dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nosotros tenemos la capacidad de escucharlo a Él cuando dice en Marcos 16:16, el que no creyere será condenado. Nosotros tenemos la capacidad de poder escuchar el Evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, en el versículo 3 al 4, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso los muertos espirituales lo pueden escuchar. Yo estaba muerta y yo la escuché, estando muerta. Entonces, el estado terrible de muerte que un ser humano tiene, en medio de todo lo terrible que pueda ser, tiene la capacidad completamente de poder escuchar las advertencias, de poder escuchar las promesas, de poder escuchar el Evangelio, de poder escuchar el llamado al arrepentimiento de lo que es de sí mismo, de poder cambiar todo eso que tiene en su mente y colocar allí lo que Dios dice que Él es. En ese momento, entonces, el ser humano puede encontrar la salida para escapar del infierno, porque la única manera en la que se puede escapar del infierno es arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, creyendo que Cristo lo sustituyó, creyendo que Cristo tomó su lugar, que Cristo derramó la sangre preciosa que salió de su cuerpo solamente para perdonarnos a nosotros, que Cristo llevó toda la carga de la ira de Dios, que en Él fueron arrojados todos nuestros pecados, que Dios no vio otra solución tan maravillosa para nosotros como la de entregarnos a su Hijo para que fuera sacrificado como nuestro Cordero, porque Cristo es nuestro Cordero. Cristo fue el sacrificio, la ofrenda que Dios colocó para nosotros para expiar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Creerlo. Si no lo creemos y no nos reconocemos, entonces nosotros jamás podremos escapar. Como lo dice el título de este video, jamás podremos escapar del infierno. Y la única manera de escapar del infierno se llama Jesucristo,
porque Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta y Él lo señala en su palabra. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Y en Lucas 13:24, el Señor nos señala la puerta, porque muchos estarán procurando entrar y no podrán, y Él nos dice, entren por la puerta angosta. Muchos están ahorita procurando entrar y no han podido, pero no han podido es porque no han creído. Se les ha predicado la palabra, pero no ha sido suficiente porque no ha ido acompañada de su fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios, dice la Biblia, que no es Dios de muertos. Dios no tiene trato con los muertos. Dios no escucha a los muertos. Y nosotros, si no creemos y nos arrepentimos, nosotros estamos muertos, seguimos muertos y no existimos para Dios. Y en aquel día Dios dirá, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Entonces, tenemos que prestar atención, mis queridos amigos. Este video va a ser muy corto porque el anterior estuvo muy largo. Y esta es la continuación. Quería decirles estas cosas porque habíamos quedado en las advertencias. Entonces, el Señor también tiene muchas promesas, muchas promesas. El Señor dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después que tú has creído, ya tú no eres más nunca condenado. Jamás, jamás vas a ser condenado. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa, o sea, el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto está en Juan 3:36. Dice, el que en él cree, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿para dónde vas, amigo? Si tienes solamente dos caminos. Mira, te voy a buscar en Mateo 7. Ahí están los dos caminos del ser humano. Hay dos caminos, dos destinos. Tú decides. Mira lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este es el camino ancho. Este es el camino por donde tú estás caminando hoy mismo. ¿Y hacia dónde conduce ese camino? Hacia el infierno. Y el Señor está aquí diciendo, señalando el camino por donde debes escapar del infierno. Mira lo que dice, porque estrecha es la puerta, Él es la puerta, Cristo es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan porque son muy pocos los que creen que Cristo ya los perdonó, porque son pocos los que creen que Cristo murió por ellos, porque son pocos los que creen que hubo un Salvador que se sacrificó por todos los seres humanos para perdonar todos los pecados. Y aquí está el camino espacioso, el mundo por donde tú vas hoy, camino al infierno. Y está la puerta estrecha que te la estoy presentando hoy, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta para escapar de ese infierno que dice allí. ¿Cómo escapar del infierno? A través de la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesucristo. Bueno, mi querido amigo, espero que hayas podido disfrutar el video anterior y este también bien cortito para que puedas reflexionar en los dos destinos, en los dos caminos que hay para escapar. Hay un solo camino para escapar de ese infierno. Hoy te lo estoy presentando. La puerta para salir del camino por donde tú hoy vas, que es el camino ancho, el mundo espacioso en donde te conduce solo a la perdición. Y la puerta es el Señor Jesucristo. No me queda más que decirte, sino que reflexiones el día de hoy en estos versículos que te estoy presentando en este corto video para que tú puedas entrar por esa puerta y escapar, porque esa es la única manera, escapar del infierno.
por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente.